Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Victoria Romero Varena, soy la coordinadora de la mesa 14 que hemos dado nombre al manga anime Discursos globalizadores acerca de la tradición japonesa. Bueno, en esta mesa se aparta a lo mejor de estudios más tradicionales de lo que es la cultura japonesa, porque se enfocan en un producto cultural eh, muy conocido en estos momentos como es el manga anime. Es un término que utilizamos los investigadores como para hablar de esta fusión entre dos productos diferentes, que son el manga, las historietas japonesas, y el anime, la animación, muchas veces derivada de esa historieta y en otras ocasiones no. Pero en realidad habría que hablar de toda una serie de textos en el sentido más amplio, cultural, dialogando entre sí. Entonces fue un tanto difícil nombrar la mesa. A su vez, dentro de los estudios de ahora, de que nuestros buenos estimados ponentes van a presentar, encontramos lecturas de distinta tradición, que van desde la historia, la literatura, la comunicación, ¿no? Diálogo entre distintas especialidades y distintas formas de ver este mismo producto cultural, ¿no? Sea desde el punto de vista de la producción, la recepción, eh, y el consumo desde ya, ¿no? Así que bueno, sin perder mucho más tiempo, vamos a escuchar tres ponencias hoy. Eh, Vamos a arrancar con la primera, que se llama Cuerpos solicitados, Isekai y representación de prostitución, que está a cargo de Jacqueline Herrera y Jonathan Muñoz. eh, Jackie es de la Universidad de Chile, mientras que Jonathan es de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto que se trata de un trabajo interdisciplinar. Jacqueline es licenciada en arte, con mención en Historia y Teoría del Arte por la Universidad de Chile, con diplomado en edición literaria y no literaria por la Universidad Santiago de Chile. Eh, Escribió varios libros en relación a la cultura otaku, uno de ellos Otaku, 4 décadas de animación en Chile en el 2017, luego le siguió Kawaii, Caramelos, Blondas y Sesos en 2018, y el más reciente de todos, Las guerras estéticas, Otakus en el estallido social y otros ensayos, que es del año pasado, a través de la editorial Biblioteca de Chilenia. Bueno, es miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y Manga RIAM, y bueno, como ustedes saben, sus temas de investigación son el impacto del anime y el manga en la cultura chilena y la protesta social como performance, además, bueno, de otras investigaciones anexas. A su vez, Jonathan Emanuel Muñoz es profesor superior en Historia por la Universidad de Buenos Aires, miembro fundador y parte de la comisión directiva de la Red Investigadora Iberoamericana de Manga y Anime, RIAN. Ha participado en distintos congresos, tales como el Frikiloquio, como los congresos de la Asociación Latinoamericana de Estudios en Asia y en África, y por supuesto, eh, los congresos de Alada. Bueno, ha participado en el libro colaborativo de narrativas visuales, publicado en el 2019, y escrito distintos artículos en revistas y diarios como La Izquierda Diario. Así que bueno, sin más, le cedo a mis colegas la palabra. Bueno, voy a empezar arrancando con la presentación. Una ventana, a ver, esta, compartir. Bien, a ver, voy a poner la vista para la presentación de diapositiva y arranco. Bien, voy a arrancar por una cuestión que va a ser un toque polémica, que es empezar a hablar un poquito de lo que es el género Isekai, ¿sí? El género Isekai es uno de los géneros que menor importancia académica has tenido hasta ahora, pero mayor importancia a nivel económico en todo lo que es el ámbito del manga y del anime, está teniendo, ¿sí? Desde el 2010 en adelante no han parado de salir series que implican a alguien yendo a otro mundo por algún medio, ¿sí? Llamémosle mágico, llamémosle mecánico, pero de alguna manera ese alguien japonés en su mayoría termina migrando a otro mundo, ¿sí? Nuestra idea dentro de este trabajo es trabajar estas dos series que están viendo acá. Una es J.K. Haru is a Sex Worker in Another World, y el otro es Kyosen Tensei, ¿sí? Que tienen la peculiaridad de que son isekais que salen bastante por fuera de la norma, pero que a la vez hablan bastante del género, ¿sí? Ya vamos a ir más en profundidad,
Voy a pasar la página, ¿sí? Primero que nada vamos a hacer una explicación sobre lo que es el género Isekai. Es un fenómeno editorial que surgió más o menos a la mitad del siglo, de la década del 2000. No quise ponerme a hacer una arqueología del género porque valdría bastante la pena, ¿no? Pero tenemos 15 minutos, en donde les iba a explicar un poco de que este género venía del género Kodomo, inspirado fuertemente en las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, en donde hubo un montón de copias clónicas de Alicia. Durante los 90 tuvo una suerte de pequeño apogeo, sobre todo en el género yoyo. Si alguna de ustedes se acuerda, Scaflowne o Inuyasha va precisamente por ese lado, pero el que nos importa acá es la derivación que llevó esta narrativa que se transforma en lo que hoy es el Isekai, ¿sí? Y uno de los primeros exponentes, o por lo menos el más viejo de lo que podemos rastrear como narrativa del Isekai moderno, es la serie que ven a su costado llamada El Hazard, en donde un grupo de chicos y un profesor terminan migrando a otro mundo para tener que salvarlo, ¿sí? Hay dos tipos de Isekai. El primero es el Isekai Teni, que básicamente es transmigración a otro mundo, en donde puntualmente un ser de nuestro mundo se traslada al otro mundo sin perder la vida, ¿sí? Es decir, es la misma vida que va de un lado para el otro, ¿sí? En esta serie podemos encontrar un montón, desde Inuyasha, El Hazard o aquellos que provienen de juegos, ¿no? Como Hack-Gu, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo general, este género se lo conoce como el género más viejo, porque por lo general no hay una amenaza, no hay una suerte de nuevo comienzo para el protagonista, ¿sí? Pero por otro lado, el Isekai Tensai implica la muerte física del protagonista en nuestro mundo para trasladarse al otro mundo, ¿sí? Y eso es lo que hace característico el género Isekai más moderno. La mayoría de los protagonistas de los Isekai modernos han muerto en nuestro mundo o están a peligro de morir, ¿sí? Hay algunos casos puntuales, pero esas son dos tipologías que hasta ahora que tenemos trabajando, ¿sí? Este trabajo básicamente es muy pionero en este aspecto porque realmente hay 3 o 4 publicaciones académicas con respecto a este género y que no dan la cuenta del terrible éxito económico que están teniendo, ¿sí? Para darles un dato que no es random, en esta temporada hay al menos 7 isekais en producción. En esta temporada, ¿sí? ¿Qué es lo que hace característico al Isekai moderno? Precisamente la mezcla con la narrativa shonen, ¿sí? La narrativa shonen, esto lo saco de Drummond Matthews, en un artículo del libro Japan Cinema, Anime Cinema, perdón. El shonen es una marca etaria, ¿sí? Pero también se considera una suerte de arreglo estilístico. ¿En qué sentido? Que hay una narrativa centrada en los varones, en los varones en la pubertad, en donde más o menos se puede explicar lo que se entiende como mito de crecimiento, ¿no? Esto lo saco de la tesis de Muhammad, que es bastante bonito con respecto al Isekai, en donde plantea que el Isekai es justamente la repetición de esta narrativa shonen, es decir, la repetición de un mito en donde el varón comienza sin nada, pero que va ganando lugar y espacio tanto económico como sexoafectivo dentro de el nuevo mundo que está entrando, ¿sí? Jonah, perdona, es que no corrió la diapositiva porque compartiste el Power y no la pantalla completa. ¿Cómo? Es que no corrió la diapositiva. Ahí está. Sí, es verdad, yo no lo quería interrumpir porque ¡Ay, hubieran no podía ver. avisado! Perdón. Si se puede poner ¿Ahora la se ve? pantalla completa, Ahora se ve. Sí, ¿Ahora se ve? porque vemos Bueno, la entonces mitad. puedo correrla desde acá, ¿está? Mm. ya. Listo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, a nuestro costado el mayor, la causa de por qué este género haya sido tan importante, ¿no? Sword Art Online se convirtió en una suerte de, por decirlo de una manera, piedra de toque de este género. La mayoría de los tropos que van a encontrar dentro del género Isekai se repiten constantemente en Sword Art Online o remiten directamente a esta serie, ¿sí? Un héroe que entra, pero que a la vez tiene un hack, un poder peculiar. Todos sus personajes de Isekai tienen ese hack, entre comillas, por decirlo de alguna manera,
Y todo esto también habla un poco del clivaje de género que tiene esta serie, de este tipo de series, y que es lo que nos importa acá. Porque al ser narrativas shonen, son narrativas enfocadas en varones, ¿sí? Y están todas asociadas a la mentalidad de varón heterosexual en Japón, ¿sí? Hay una cantidad enorme de normativizaciones en cuanto a género y sexo, hay todo un proceso de aprendizaje en cuanto a su lugar de género, y también está esa famosa triada de, que ya la habrán escuchado si miran un anime, que propone la Shonen Jump, de amistad, valor y victoria, ¿no? Esa triada implica todo lo que tiene que ver una narrativa shonen en sí, la amistad entre los pares, ¿sí? El valor para enfrentarse y la victoria del triunfo, ¿sí? Que es lo único que importa dentro de esta narrativa. Ahora, ¿cómo encaja esto? ¿Sí? Para Edouard Giner, que es un investigador francés, que fue tal vez el primero en decir algo al respecto de esto, el género Isekai está influenciado muy fuerte con los videojuegos. Y es acá donde comienza a aparecer las uniones, ¿no? Porque por lo general los videojuegos, los RPG, siempre te proponen un inicio y un camino del héroe, ¿sí? Y en este aspecto también ocurre en los shonens comunes y en el isekai shonen, ¿sí? Y particularmente el shonen más importante, que más influencia dentro del género tiene, es el neketsu, es decir, el de batallas, ¿sí? Estos influencian un montón en el sentido de que ese viaje del héroe siempre está acompañado de riesgos, está acompañado de batallas y a la vez del descubrimiento de su propia sexualidad, que es acá lo que, lo que nos atañe en este trabajo, ¿sí? Porque, por lo general, y esta serie que ven acá es Isekai with my smartphone, que básicamente es este personaje con este celular pudiendo conquistar a todas estas chicas que ven acá, que son sus novias, a pesar de que ésta sea menor de edad. Están consideradas parejas de ellos, ¿sí? Este tiene un fuerte clivaje de género, profundamente falocéntrico. Es decir, la mayoría de las narrativas están enfocadas en los varones. Las mujeres, por lo general, suelen ser un segundo plano o ¿cómo se puede decir? Un anclaje o un adorno o algo que hace que el protagonista brille, ¿sí? El protagonista siempre tiene un tema, y es que siempre va a ser más feliz en ese mundo de ficticio que en el mundo real. Siempre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los protagonistas de Isekai siempre son varones frustrados económicamente, frustrados sexualmente, frustrados socialmente y con una vida económica muy mala, ¿sí? Por lo tanto, la muerte es otra cosa más que una segunda chance donde ellos pueden, entre comillas, cumplir su rol heteropatriarcal, ¿sí? Esto lleva evidentemente a una alienación, ¿no? Porque si el Isekai lo que hace es alejar al sujeto del mundo y perderlo dentro de la fantasía, es una forma de literalmente evadir la realidad, por decirlo de alguna manera. Ese deseo de cambiar y tener reconocimiento social termina siendo sublimado al punto de elegir la fantasía, el escapismo de la fantasía a la cuestión más material de la lucha, ¿sí? Y el papel de la mujer dentro de este mundo es un complemento, es simplemente la satisfacción erótica, sentimental, social e incluso de poder de los varones. Acá puedo dar un ejemplo. Esta chiquita que ven acá, que es menor de edad, es una princesa y es lo que le da poder a este por haberse casado con ella, porque puntualmente él no sería nada si no tuviese el contacto real de ella, ¿sí? A eso me refiero con objeto, ¿sí? Y además una cantidad de moda absurda, ¿sí? Ya lo pueden ver en esta imagen, es absurda la cantidad de moe que suelen tener estas series, ¿sí? Moe, hablando de esto, que es un elemento muy importante para entender las narrativas del Isekai y sobre todo del manga y del anime, porque es una narrativa en forma de fetiches visuales o contextuales que permite la comunicación y la empatía entre el consumidor y el producto, ¿sí? Por lo general, Moe es un montón de cosas alrededor. El hecho de que esta chica tenga, qué sé yo, tenga este tipo de peinado o este tipo de peinado ya implica una categoría Moe, un estereotipo, ¿sí? Que se repite y se repite y se repite y que gusta y gusta y gusta a los consumidores, ¿sí?
por lo menos Asuma lo que plantea es que esta narrativa permite generar vínculos de consumo, ¿sí? Un consumo de tipo micronarrativo, ya que el MOE en realidad no es la gran narrativa, sino que es simplemente una pequeña parte de la narrativa del anime, entre comillas, ¿no? Y que justamente es eso lo que busca el otaku promedio de consumir, el que gusta, ¿no? De estas cosas. Y además, ese tipo de MOE lleva a cabo también otra acción social, por decirlo de una manera, que es la base de datos. La base de datos se entiende a todos esos conceptos o relaciones que los otakus ponen entre distintos personajes de distintas series, porque ciertos comportamientos son iguales o ciertos fetiches visuales son parecidos, o etcétera, etcétera. Las palabras sundere, kudere, etcétera, etcétera, uke, son fetiches visuales y son esas características que hacen que el consumo de manga y anime explote, por decirlo de una manera, en simplemente micronarrativas, ¿sí? Ahora le doy la palabra a mi compañera. Bueno, como decía antes Victoria, yo vengo del mundo del arte y dentro de lo que estudiamos viene todo lo que es la, algunas culturas antiguas, previas incluso a Egipto, ¿ya? Y dentro de eso me interesó siempre cómo expresaban la sexualidad las culturas precristianas en sus distintas maneras, ¿ya? Y dentro de ellas, la prostitución es una palabra sumamente problemática, incluso dentro de lo que es el feminismo interseccional, que es como el que más estudiamos, hay distintas miradas de lo que es el ejercicio de vender el cuerpo. Esto lo comento a propósito del anime que aquí vengo a hablar, que es Haru, es una trabajadora sexual en otro mundo. En este Isekai, a diferencia de la mayoría de los otros Isekai, Haru es una chica, ¿ya? Y ella aparece en este mundo sin poderes, ¿no? Es que normalmente los Isekai tienen todos estos hacks, como decía Jonathan, de aparecer con más vida y todo eso. Bueno, ella no. Ella aparece sin poderes, sin ninguna capacidad de adivinar el futuro, sin ninguna situación, y lo único que le queda para vender es su cuerpo. Es un poco marxiano, por decirlo así, de la capacidad de ella de no poder vender sus conocimientos, yo pensaba, porque finalmente ella estudió álgebra, ella sabe geometría y más matemática, cálculo, que cualquier otra persona que podría haber estado ahí, pero sin embargo ella elige prostituirse. Como definición, si puedes volver a la primera diapositiva de las mías, la prostitución en la RAE es el acto y efecto de prostituir o actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de género. Estas relaciones sexuales no necesariamente implican penetración. Eh, y sin embargo, la Wikipedia tiene una definición mucho más amplia acerca de qué es específicamente el ejercicio de esta prostitución, que es sumamente problemático. Imagínense que cuando llegan los norteamericanos a Japón y confunden a las geishas con prostitutas, que hay diferencias acerca de los estatutos, algunas sí, otras no. El punto en el fondo no era tener un coito con una mujer, el punto era disfrutar de la inteligencia y el canto y un montón de otras cosas que están o no relacionadas. Pero en un mundo sin mujeres, esas cosas se ven coartados solamente esos espacios íntimos, ¿ya? Y eso igual se ve como una forma de prostitución, aunque no haya una relación sexoafectiva con esta otra persona. ¿Ya? Baja la siguiente diapo. Además, el hecho de que sea el cambio por dinero es un poco erróneo por parte de la RAE, porque muchas veces este intercambio del cuerpo es para otras cosas, con otros fines, como otros poderes. Aquí les muestro una cosa que se llama etairía. Es una palabra que viene del griego y significa en el fondo persona, una mujer que rendía culto a la diosa, que después fue Venus, fue Afrodita y fue también otra diosa más antigua, que es la que aparece, Astarte, Ishtar, distintas diosas, donde las mujeres una vez al año iban, ofrecían su cuerpo y el dinero que los hombres pagaban iba al templo. Y luego eso fue declinando al lugar donde
los hombres guardaban los secretos, los testamentos, las hojas con información valiosa e importante quedaban en esos templos asegurados. Y ahí vemos el cambio que hay desde una posibilidad de trabajar en cosas como, por ejemplo, la cervecería, a tener que solamente poder trabajar explotando su cuerpo, que es lo que le pasa a Haru. Aquí ese paralelo tiene que quedar súper claro, porque el arte y cualquier manifestación de arte, para mí el anime es arte, eh, es una forma de manifestación de lo que pasa en el mundo real, por decirlo así. Es un espejo. Baja un poquito la siguiente. Jackie, sí, no los quiero apurar, pero bueno, les quedarían 5 minutos ya. Ya. Entonces, Jenofonte es el que ya nos explica que las mujeres empiezan a hacer botín de guerra, específicamente. Pasa a la siguiente. Y luego, además de ser una cosa, un botín de guerra dentro de esta antigüedad, ¿cierto? Después, cuando está la Edad Media, también se les prohíbe a las mujeres ejercer cualquier tipo de trabajo, al igual que Haru. Ella no puede ocupar sus conocimientos, su sabiduría, su conocimiento de las plantas, y ella tiene necesariamente que vender su cuerpo. Como Despentes, en la teoría de King Kong, de aquí viene esta cita, habla de que finalmente la sexualidad masculina no constituye una violencia contra las mujeres si esta está consentida y bien pagada. Lo que finalmente es la violencia es el control que se ejerce sobre la decisión de ella de qué es lo que quiere vender, si su tiempo, si podría haberse ganado la vida haciendo aseo, ¿cierto? En el fondo hay un cuestionamiento hacia la dignidad de ella por haber vendido su cuerpo en vez de hacer aseo, en vez de hacer comida y haber elegido prostituirse. Ese tema es el tema que llama la atención en Haru, que es la siguiente. Ella claramente acá se ve acorralada, entonces hay un tema de que no es el feminismo blanco que ejerce la libertad de poder venderse, sino hay un tema de ser arrastrada y además ¿cómo se llama? De vender, de que otro venda, otro se queda con su ganancia, ella es un mero objeto de explotación, ¿ya? Ahí explica por qué ella decide cortarse el pelo. Sigue nomás, sí. Y eso es donde se aterriza un poco hacia Latinoamérica, que específicamente esta victimización, esta mujer que Fuente dice que son víctimas de una violación, encuentra, de hecho habla de Argentina, que en los años 20 establecieron esta idea de la esclava blanca. Finalizado este periodo, claro, la legalizaron y todo, pero eh, la trata de blancas es un tema súper fuerte también en este manga. Está como esta dualidad. Y eso es lo interesante del manga, que no te presenta una prostitución, no, yo elijo esto, no te presenta una cosa de posporno, sino que te muestra cómo pueden ser estas tensiones múltiples que llevan a ella al ejercicio de, y cuáles son las múltiples consecuencias sociales, cómo a ella se le ve en la calle. Y es bien generalizado ese tema. Ya, te doy la pasada, Jonah, para que sigas. Bueno, el caso mío es el caso contrario a lo de Haru, porque básicamente yo trato de Castration Rebirth o Kyosen Tensei. ¿Qué tiene de particular este manga? Bueno, que el protagonista está sexualmente mutilado, no en el sentido de que está castrado, sino que él fue un asesino en su vida pasada porque fue testigo de la violación de su novia. Entonces, ¿qué hace? Mata a 26 violadores de Japón y el gobierno lo captura y en lugar de tener alguna suerte de compensación por la emoción violenta de él, directamente lo matan. Y al morir, él reencarna en el mismo mundo, pero plagado por zombies, siendo el último hombre en una sociedad de mujeres. ¿Sí? Esto es importante porque acá se invierte el papel del hombre dominante. Él no es dominante, no puede dominar porque la mayoría de las armas están en manos de las mujeres. Pero ¿qué pasa? Él también es víctima de la persecución sexual, porque el ser el último varón sano termina siendo la presa para un montón de grupos de mujeres, no uno, un montón de grupos de mujeres van tras él, y esto no está presentado en el texto, en el manga, de una manera graciosa o decir, mirá qué tipo capo este que las tiene todas atrás, sino que el tipo está herido mentalmente porque
al haber visto una violación y haber visto cómo su propia pareja fue ultrajada, él desarrolló la sexualidad. El tipo es completamente asexual, pero constantemente es atacado y constantemente el protagonista está reflexionando sobre su lugar de varón dentro de esa sociedad y cómo los varones en nuestra sociedad terminan haciendo lo mismo que las mujeres hacen con él en ese mundo, ¿sí? Por lo tanto, él se transforma en una suerte de cuerpo ofrecido. De hecho, es muy común en el manga de que mujer que conocen, mujer que termina siendo, intentando avanzarlo a él. Pero también algo que es muy importante dentro de esta serie es que ¿qué pasó con los varones que se convierten en zombies? Bueno, no voy a decir la palabra zombies en qué sentido, porque tiene que ver algo con la sexualidad de los varones, pero en este manga lo que ocurre es que los varones se convierten todos en depredadores sexuales. Absolutamente todos en depredadores sexuales, excepto Satoru. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Terminan siendo zombificados y por lo general lo que hacen es reproducirse con las mujeres a través de la violación y consumirlas. Toda una metáfora hasta acá. Bien, para cerrar un poco con este tema, dije prácticamente la mitad de esto, ¿no? Pero el gran problema acá alrededor de toda esta serie es justamente la pregunta es, ¿qué pasa si sos el último hombre del planeta? Y esa visión del autor es profundamente depresiva porque es una sociedad de supervivientes que obviamente está urgida por el contacto carnal con el sexo opuesto, pero a la vez ese sexo opuesto es una amenaza para ellas, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que una suerte de reflexión acerca de las relaciones varón-mujer en Japón, en última instancia. Porque si bien se busca el contacto con el sexo opuesto resulta ser un bárbaro que acosa. Y el propio protagonista en el último capítulo termina pensando de que no se diferencia en nada de su mundo. ¿Sí? Sé que ya hay tiempo, ya es tiempo, ya lo controlé, lo voy controlando yo. Así que para cerrar lo que podemos decir son dos cosas. Uno, que estas dos series son completamente distintas dentro de lo que es el Isekai promedio. ¿Sí? La última, sobre todo la que me tocó, Kyosei Tensei, es una suerte de reflexión muy triste acerca de la visión de los propios varones con respecto a las mujeres en Japón y a la vez la propia reflexión del propio mangaka con respecto a los protagonistas de Isekai. En cuanto a esa reflexión también aparece en Sheikei Haru, ya que el coprotagonista de ella puntualmente es un tipo que lo único que piensa es en sexo y tiene un montón de hacks para vivir, pero que sin embargo lo único que ve a las mujeres es como un objeto. Constantemente. La aventura de Haru dentro de esa serie es precisamente la de sobrevivir. No va a ser nada espectacular, simplemente tiene que sobrevivir el día a día siendo prostituta porque no le queda otra. Y eso es una cuestión de violencia que en ambas series hay. ¿Sí? Las mujeres que tienen que ocultarse, armarse en contra del varón y las mujeres que tienen que tomar la prostitución como única salida, además de entrar a la iglesia. No deja de hablar de una serie de violencias de género que constantemente ocurren, ¿sí? Y que no se diferencian de nada a nuestra violencia de género en nuestro mundo, ¿sí? Así que bueno, vamos a cerrarlo acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Jacqueline y Jonathan. Si quieren ahora después para el espacio final, digamos, bueno, vemos las preguntas del público y también si quieren cerrar sobre algún concepto también pueden hacerlo, ¿no? Bueno, ahora va a tomar la palabra Diego Hernán Rosein con su presentación de, espero estar pronunciando bien, disculpen, Tlon Ukbar Digital Words. Miotismo y la sutil referencia a Jorge Luis Borges. Bueno, ese último me ha salido bien. Que es, bueno, voy a presentarlo a Hernán antes de comenzar. Es licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires y, bueno, es doctorando también, digamos, en la misma casa de estudios. Bueno, ha hecho diversos trabajos, digamos, como ayudante en la Cátedra de Teoría y Análisis Literario.
Es miembro activo de la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de América Latina Riosal, a cargo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, también de la ya mencionada Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga RIAN, de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia-África, sección Argentina-Oceanada, y la Asociación Cultural Satori. Bueno, si bien investiga cuestiones sobre la literatura argentina del siglo XX, su otra rama de estudio, la que nos ocupa acá, que es el cruce entre el canon literario universal y el manga y el anime. Bueno, ha publicado en varias publicaciones relacionadas a las letras y bueno, le cedo la palabra directamente. No se te escucha. Perdón, está muteado. No se te escucha, estás muteado, Hernán. Ahí está, ahí está. Sí, sí, es que yo no me había muteado, pero alguien me muteó. Claro. Un ser abstracto. Bueno, en mi caso voy a ir presentando un video y espero que más o menos estemos sincronizados ponencia-video. Ustedes me dirán si se escucha, porque la idea es que lo escuchemos un poquitito, un fragmento. Me parece que tengo Bueno, si no, que siempre puede fallar. Como... ¿Ahí se escucha, por ejemplo? No. No se escucha el video. Tampoco se ve. Nada, no se ve porque lo achiqué. Ahora ¿no? ya no. Sí, no, hay que compartir el audio, me parece. Es una forma. León. A ver, yo no lo puedo manejar desde acá. Está bien, no hay ningún tipo de problema igual porque era una cuestión más que nada para lo que voy a tratar de ahora explicar y tratar de, ¿cómo se dice? De defender. Lo que sí avísenme si se sigue viendo el video. Se sigue viendo por ahora, sí. Perfecto. Se ve un libro. Esperen que lo tengo que mutear. No importa, no se escucha igual, así que... No, pero lo escucho yo. Listo, ahí está. Bueno, comienzo entonces. En 5 años de investigación, préstamos y reescrituras del canon literario universal en el manga anime, jamás encontré referencia a escritor latinoamericano alguno. Por supuesto, hallé guiños y datos referidos a la cultura, el deporte, la historia y la geografía, pero en lo que respecta a la literatura, siquiera una mención a un nombre o el título de una obra. Creía que nuestras letras carecían de interés para mangaka y animadores de la Tierra del Sol Naciente, hasta que de casualidad, en una de esas tantas páginas de curiosidades y fun facts, me topé con el siguiente dato. En el capítulo 27 de Digimon Adventure de 1999, creado por Akiyoshi Hongo, uno de los más recordados villanos de la franquicia pronuncia un hechizo cuyo contenido coincide con el título de uno de los más famosos cuentos del escritor argentino Jorge Luis Borges. Era justamente en ese fragmentito que vimos al comienzo, que después si quieren lo pueden buscar, capítulo 27 de Digimon, ahí lo pronuncia. Sin dar crédito a lo que mis ojos acababan de leer, acudí a la versión latina del episodio en cuestión para oír cómo un imponente Miotismón, Bandemon en la versión nipona, pronunciaba en una tergiversada lengua las palabras escritas por Borges. Todavía un tanto desconfiado, busqué la versión original en japonés, en la que sorprendentemente se entendía con mayor claridad la frase Tlon Ukbar Orbis Tertius. Una vez que verifiqué esta información, no pude dejar de pensar, ¿era esto una hermosa casualidad o simplemente un homenaje al autor argentino? ¿Había acaso algo más detrás de aquella cita insertada en una serie para niños japoneses, quienes probablemente jamás oyeron y pocos leerían al famoso escritor rioplatense? He aquí mis conclusiones. A partir de la década del 50 y definitivamente luego de los años 60, el nombre de Jorge Luis Borges pasó a formar parte indiscutible e inevitable del canon literario universal. Grandes teóricos internacionales como Michel Foucault, Harold Bloom y Humberto Eco, solo por nombrar algunos, leyeron, estudiaron y comentaron la obra de este tímido hombre de las orillas del Plata. No es de extrañar que su fama llegara hasta un archipiélago ubicado en las antípodas opuestas del mapamundi. Pero el hecho de que uno de sus textos figure en un anime tan poco literario como Digimon Adventure no puede más que causar asombro y sorpresa. La curiosidad de Borges por Japón puede ser rastreada desde sus inicios. En Historia Universal y la Infamia del 35, el sexto cuento titulado El incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Suke es una versión personal del origen de la leyenda japonesa de los 47 Ronin. En 1953 conoció a su compañera de ruta, María Kodama, la que acabamos de ver, de ascendencia nipona. En 1972 publicó El oro de los tigres, dentro del que figuran 6 tankas.
En 1976 publicó junto con Alicia Jurado su ensayo ¿Qué es el budismo? En 1979 conoció por primera vez la tierra de los samuráis y en 1981 publicó 2 poemas de temática nipona y 17 haiku dentro de su antología La Cifra. Estos datos, para nada menores, nos permiten ver que Japón siempre estuvo allí para el bibliotecario erudito. Ahora bien, ¿qué tiene de particular Tlön para ser citado en una serie como Digimon? La historia fue originalmente publicada en la revista Sure en 1940 y posteriormente recopilada en la antología de la literatura fantástica para finalmente consagrarse en El Jardín de los Senderos que se bifurcan del 41, predecesor de ficciones del 44. El relato comienza con una disquisición que mantiene en el ficcionalizado autor con su cordial amigo Adolfo Bioy Casares, al que vimos anteriormente, sobre un artículo referido a Ukbar que figura en la reimpresión de la Biblioteca Británica. Cuando el narrador Borges consulta su propia edición, no halla la publicación en cuestión, lo que desata la pesquisa intelectual. Él y su interlocutor comprueban que la única diferencia entre los ejemplares es el apartado que involucra a Ukbar, una región de Irak o Asia Menor, por lo cual se interesan animosamente en las características de dicha área. La literatura de Ukbar pertenece al género fantástico y allí se habla de la zona imaginaria conocida como Tlön. Sin mucha más información, tras 2 años de perder indicio alguno, el narrador se topa con A First Encyclopedia of Tlön, en cuya primera página figura estampada la frase Orbis Tertius. El contenido de la enciclopedia no es más que un compendio de información referida a un planeta ficticio difundido por una sociedad secreta de intelectuales que, como concluye Borges, ha tenido una recepción veraz y creíble. Esto, según las apreciaciones del ávido lector, acabará por modelar tarde o temprano el pensamiento de nuestro propio mundo, hasta crear un tercer orden, ni materialista ni idealista, sino textual y virtual, despojado de todo referente. Este cuento, sin lugar a dudas, engloba mucho de los tópicos borgianos clásicos. El hallazgo de un objeto curioso y misterioso, la irrupción de lo fantástico en la realidad, la ficcionalización del autor y su entorno, la cita y mención de personas y textos apócrifos, la configuración de mundos alternativos regidos por leyes pararracionales, el poder intrínseco de los procesos de lectoescritura e interpretación, la incidencia de ideas novedosas en el pensamiento vigente, la combinación de los planos de la ficción y la teoría, entre muchos otros más. Tlön es, entre otras cosas, el ejemplo cabal de cómo la imaginación humana modifica y altera la realidad de los sujetos, de cómo la ficción hace mella en el devenir constante de un mundo en apariencia consolidado. Las ficciones de Borges proponen en última instancia ejemplificar la influencia que tiene la escritura sobre los conceptos de verdad y falsedad, realidad e invención creativa, las cosas y los pensamientos. El lenguaje como sistema de signos es capaz de modificar los modos de percibir el universo, debido a que las palabras son el canal de pensamiento y una herramienta de la que disponen los hombres para entrar en contacto con el ser. Entonces, ¿en qué influye este relato del argumento de Digimon Adventure? Bien sabido es que la idea original de Hongo para crear la franquicia de Digimon provino por un lado del éxito arrollador con el que contaron los Tamagotchi, unas mascotas virtuales encapsuladas dentro de una consola similar a un huevo, ideados por Akimaita y comercializados por Bandai. Por el otro, su gran rival y precursor Pokémon del 96, el juego para Game Boy de Satoshi Tajiri y Ken Sugimori. Hongo tomó el sistema de batallas y evolución de Pokémon y lo combinó con cierta lógica y coherencia implícita en los Tamagotchi para inventar una historia que transcurría en un mundo por completo virtual, ¿no? En sintonía con los Isekai que estaban hablando acá mis compañeros. Allí 7 niños japoneses son escogidos para salvar el Digimundo de terribles villanos que no solo amenazan con destruir esta otra realidad virtual, sino también la dimensión de la que ellos mismos proceden. Para evitarlo, cada uno cuenta con un emblema que los identifica, los cuales destacan sus virtudes latentes, a su vez que los distinguen del resto, y un Digimon, un monstruo digital creado a partir de datos cibernéticos, con el que deberán construir un vínculo emocional sano para poder crecer y volverse más fuerte. A lo largo de 2 sagas, Taichi Yagami y otros 6 jóvenes cargarán con el destino de los Digimon en sus hombros solo para enterarse de que ciertas anormalidades climáticas que se estaban produciendo en su mundo eran consecuencia directa de las anomalías ocasionadas en el mundo digital.
No solo eso, sino que el villano de la tercera saga, Miotismón, tramaba en última instancia viajar al mundo real para acabar con el octavo niño elegido y así evitar la salvación de ambas realidades. La vía que encuentra este enemigo para transportar su ejército a nuestra dimensión es por medio de 9 tarjetas de acceso posicionadas en un tablero, las cuales se activan con el hechizo Tlon Uqbar Orbis Tertius. Y veo que el video está un poco acelerado, así que lo voy a demorar, lo voy a trazar un poquito para que esté acá. Esas son las 9 cartas que tiene Miotismón para abrir un portal entre el Digimundo y el mundo de los humanos y poder invadirlo. Entonces, una vez pronunciadas las palabras Tlon Uqbar Orbis Tertius, que les digo, suenan mejor en japonés que en la versión latina doblada, 2 enormes puertas de metal de su castillo se abren para habilitar un portal desde el Digimundo hacia el mundo humano. Los niños elegidos llegan tarde para detener al villano, pero gracias a unas cartas que le facilita el señor Genai, que es ese viejito, es una base de datos sin función, con la apariencia de un anciano y que obedece las órdenes de un ser superior, logran reabrir la puerta y volver a Japón para detener los planes de Miotismón. La saga continúa con una estructura similar a las anteriores. Los protagonistas estrechan aún más sus lazos con los Digimon, los cuales desbloquean nuevas digievoluciones, encuentran a la octava niña elegida, que resulta ser la hermana de Tai, derrotan a Miotismon y finalmente regresan al Digimundo, que se encuentra nuevamente en problemas. Ahora bien, ¿existe una conexión fehaciente entre el cuento de Borges y la tercera saga de la serie? Sí confiamos en que Japón tiene su propio canon de escritores de renombre y Akiyoshi Hongo estaba por aquel entonces lo suficientemente informado como para citar a cualquiera de ellos y aún así escogió utilizar a Borges, entonces la elección por el autor argentino no puede ni debe ser caprichosa. Recordemos que Tlon no solo fue publicado numerosas veces en 4 soportes y antologías a lo largo de una década, antes de ser traducido a múltiples lenguas y recorrer el ancho mundo, sino que también es uno de los cuentos más emblemáticos y famosos del autor en cuestión. Podríamos incluso postularlo como una marca registrada del mismo Borges y, así como el idioma analítico de John Wilkins del 52 inspiró a Foucault para escribir Las palabras y las cosas en el 66, Tlon tranquilamente pudo haber tenido incidencia en la configuración del argumento de Digimon Adventure. Todavía más, la referencia aparece justo a la mitad de toda la serie, en un momento en que se plantea que aquello que ocurre en el mundo cibernético tiene repercusiones también directas en la realidad. Durante el encuentro entre los niños elegidos con el señor Genai, él les explica que el Digimundo no es más que un ciberespacio generado por la presencia de Internet, que en ese entonces era una cosa como muy nueva, el cual es regido por reglas particulares y se encuentra separado de la Tierra por una barrera cuyos límites son difusos e inestables. Si el mundo real está constituido de átomos y moléculas, el Digimundo es un conjunto de datos que cumplen una función en la realidad, programas, documentos, aplicaciones o incluso virus. Si, por ejemplo, un archivo se corrompe en el mundo real, eso causa anomalías dentro del Digimundo. Si bien pareciera existir a primera vista una jerarquía entre una dimensión y otra, los hechos acaecidos a fines del siglo XX, previos a la llegada de los niños elegidos al mundo digital, demuestran que las acciones emprendidas allí acaban por repercutir de un modo negativo en nuestro mundo, equiparándolos en igualdad de posibilidades y no dejando lugar a dudas su coexistencia y codependencia. Lo mismo sucede en Tlon, según palabras de Beatriz Arlo. Cito, la existencia de Tlon se basa en un presupuesto como sí, sustentado en el poder del lenguaje para producir realidad. Formado por el lenguaje, Tlon se origina además en una de las organizaciones formales que más fascina a Borges, la Enciclopedia, redactada por una secta, otra de sus formas predilectas de organización ficticia de lo social. Pero en el final del relato, Tlon invade la imperfecta realidad en la que vivimos. Objetos de Tlon cruzan la línea tenue entre el mundo de las palabras, presentado como texto de una enciclopedia, y el mundo de palabras postulado irónicamente como real, porque allí los lectores encontramos al narrador Borges y sus amigos escritores. Fin de cita. El Digimundo, regido por el lenguaje invisible y virtual de la programación, acaba invadiendo la totalidad de la realidad y repercutiendo en ella, volviéndose tan real como las cosas en sí. No se puede pretender que el Digimundo sea una ficción, así como tampoco se puede decir que Clon, en tanto y en cuanto su simple enunciación altera la realidad. A diferencia de lo que ocurre en la tradición occidental consolidada por Lewis Carroll, pero ya vigente en autores como Jonathan Swift, en la que el traspaso a una zona maravillosa no implicaba mayores repercusiones en el mundo de lo verosímil, salvo para el protagonista que experimenta toda esa vida, tanto Borges como Hongo postulan que la existencia de ese otro espacio ficticio o virtual
dialoga y modifica los eventos de ese primer mundo percibido como real. En el Hernán, episodio... vamos cerrando 2 minutos. Ya estoy cerrando. En el episodio 21, durante una breve estadía de Tai Koromon en Japón, el protagonista asegura estar cansado de discernir qué es lo que pertenece a la vigilia y qué al ensueño, para inmediatamente después comprender que la deformación que sufrió la dimensión de los Digimundos, de los Digimon, perjudica directamente nuestro mundo y todo es real. En una época en que la radio, el cine y la incipiente televisión comenzaban a hacer mella en los modos de consumo audiovisual, Borges escribió varios pseudoensayos en los que discutió y debatió en torno a los alcances de lo virtual y sus efectos en la cotidianeidad. Casi 60 años después, un director de animación japonesa retomó la premisa de uno de sus cuentos para insertar una ínfima referencia en la trama de su historia con el fin de demostrar que el escritor argentino tenía razón. Hay un mundo que está allí, aunque no lo vemos realmente, que tiene implicancias incalculables en nuestra vida, una red de significados que nos modifica constantemente a pesar de ocupar un espacio ajeno a las 3 dimensiones a las que estamos habituados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Bueno, y ahora pasamos entonces a lo que sería la última ponencia, a cargo de Roberto Sayar, titulada Es de Japón, parece chino, pero sabe a griego, transposiciones histórico-culturales en Saint Seiya. Pero antes de darle la palabra a él, lo voy a presentar. Bueno, Roberto Sayar es licenciado y profesor en letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Perdón, ¿se escucha bien? Sí. Oye. Bien, disculpen. Perdón. Bueno, ha publicado diversos capítulos de libros, traducciones, dentro de parte de sus estudios acerca de, bueno, de textos bíblicos, pero también es miembro de la Red de Materialidades, Orientalismo y Narrativas Postcoloniales, miembro de la Asociación Cultural Satori, ya mencionada, miembro del Grupo de Estudios sobre Lenguas y Escritura de Oriente y también de la Red Iberoamericana Investigadora en Anime y Manga RIAM, también del Grupo Japón de Alada y del Centro de Estudios en Filosofía Patrística y Medieval Estudio en UNR. Bueno, lleva varios proyectos de investigación y se desempeña además como docente en cursos de extensión dependiente del CV de la Facultad de Filosofía y Letras UBA y en otros establecimientos educativos argentinos. Así que bueno, Robert, te cedo la palabra. Muchas gracias, Vicky. Me estoy dando cuenta cada vez que hacen esas presentaciones que me falta un plumero en la pelada y estoy hecho. Bien, voy a empezar a mi lectura y eventualmente luego me comentarán al respecto. La especificidad de los productos culturales de consumo masivo, es claro, no se limita únicamente al fructífero y potencialmente infinito diálogo que puede establecerse entre diferentes creaciones adecuadas a esta categorización, ni a que cada una de ellas pueda sostener con todos aquellos elementos derivados de los diversos aspectos formales que las integran. Gran parte de tal distinción proviene del particular diálogo que se establece entre ellos y su público consumidor, quien determina en la mayoría de los casos qué es lo que espera de ellos. Aquellas que provienen del archipiélago japonés, en razón a su volumen y su consecuente importancia social, han provisto, de acuerdo con estos considerandos, un campo de desarrollo más que destacable. Semejante afirmación se siente en el hecho de que es posible para estos trabajos hacer referencia a elementos que exceden no solo los límites de la cultura de masa nipona, sino también las fronteras de lo específicamente popular para adentrarse en campos culturales de cuño más exótico, en tanto que no forman parte del continuum referencial insular. Así, toda vez que se insertan esta clase de características, se hace necesario que esos rasgos sean adaptados, insertando en torno a ellas signos de clara regambre nipona para que aquellas sean fácilmente comprendidas por sus receptores. Ahora bien, el caso que plantea el multimedia Senseiya demuestra un abanico de signos que van a mostrar asimismo que la influencia de textualidades pertenecientes a la historia de Extremo Oriente resulta mucho más significativa que aquella proveniente de las antiguas poleis griegas, como cabría esperar si se tiene en cuenta el desenvolvimiento de la trama. Creemos que, teniendo en cuenta esto, la irradiación de aquellas influencias aparece codificada en las figuras centrales de los caballeros de Libra y de Aries, en lo que la propia obra denomina como la anterior guerra sagrada, que para la diégesis propuesta, paréntesis, mi corpus de trabajo siempre son los 28 tomos de manga original, ¿sí? Del 1986 a 1989,
Sucede a mediados del siglo XVII después de Cristo. De esta forma, el universo presente en ella se sentará sobre bases semejantes a las que lo hizo la propia cultura del Japón, que asimiló los adelantos culturales de China, y entre estos particularmente la doctrina confuciana, y el budismo con la misma intensidad hasta llegar a punto de japonizar tales elementos y quitarles todo rastro de su primitivo origen. Colocar estos dos caracteres como centro de las lógicas ético-morales que mueven al resto de los implicados que en la Guerra Santa se sitúan del lado de Atenas, entendemos en consecuencia, ayudará a justificar sobre todo determinados comportamientos y resoluciones que ante todo se revelan como deudores de aquellas dos corrientes religiosas antes que de los imperativos marciales característicos de la Grecia antigua. Aspectos que serán abordados únicamente de manera tangencial y dependerán de la similitud que existe, subrepticiamente, entre ella y rasgos puntuales del quehacer guerrero nipón, para que sean entendidos como pertenecientes a una tradición de cuño indoeuropeo. El principal elemento que problematiza este dilema es justamente la transición que se hace estrictamente necesaria entre los valores entendidos como tradicionalmente helenos y aquellos que los lectores pueden reconocer como pertenecientes a su propio capital cultural. Con lo cual, primeramente es preciso identificar las fuentes de este conjunto de saberes y cuáles son los rasgos que lo convierten en específicamente legítimo para esa colectividad en particular. Sobre todo en tanto que, y cito, todas las grandes comunidades clásicas se concebían a sí mismas como cósmicamente centrales, ligadas a un orden de poder ultraterrenal, fin de cita, y que de acuerdo con esta axialidad, tal fuerza metafísica deberá puntualmente irradiarse desde este punto hacia los confines del mundo, entendidos como fronterizos con lo monstruoso, lo inacabado y lo caótico. Así entonces, de acuerdo con la narrativa de las sucesivas sagas, se fija la filiación de los caballeros con un ámbito geográfico-cultural fuertemente delimitado, en tanto que como servidores de la diosa Atena y de sus sucesivas reencarnaciones estarán claramente vinculados con la capital de la Hélade. Vínculo que además aparecerá fortalecido en cada una de las entregas de la franquicia, tanto para resaltar el rol protagónico de la deidad patrona de todos los guerreros, como a la vez para verificar y sostener el lugar topológico simbólico de su morada en la tierra, oculta a los ojos de los mortales. De esta manera, cito, al otro lado de esta ciudad, o sea, Atenas, donde la gente lleva una vida normal sin saber nada, está el lugar sagrado donde están los caballeros que protegen al pueblo, fin de cita. Combatientes cuya adscripción con la divinidad de la guerra queda establecida al mismo tiempo que su lazo con aquella ciudad, puesto que, cito nuevamente, desde la era mitológica ha existido una diosa llamada Atena que lucha contra el mal. Aparece una vez cada 100 años en la Tierra junto a guerreros conocidos como caballeros de Atenas. Fin de cita. Paréntesis. Esto es una cita de 100 de ellos, y los 100 años son un lapsus que tuvieron, porque todos sabemos que 100 años no son 249. Pero bueno, problema de Cintia yo. Sigo. De esta manera, al conducir la referencialidad hacia las lógicas mítico-narrativas de cariz griego, queda claro no solamente que será la diosa Atenea quien establezca los códigos marciales y éticos de sus guerreros, sino que, al desaparecer cíclicamente del eje de los acontecimientos cada vez que una guerra santa finaliza, quien ocupará su lugar será el patriarca del santuario, quien deberá ser, de todos los santos existentes al momento de su elección, el más cercano a Atena y a sus ideales. Diarquía que, además de basar su interacción en la lógica piramidal exclusiva que ayudó a conglomerar la legitimidad político-religiosa del Bakufu en el Japón del siglo XII, recaba su ascendiente hasta la doble corona espartana, en donde los soberanos, cito, además de las prerrogativas militares, desempeñaban ciertas funciones de carácter religioso, fin de cita. De esta forma, cito otra vez, la potestad militar del rey, de Esparta esta vez, se funda en el temor religioso que inspira en los espartiatas rehusarse a acatar su voluntad, fin de cita. Y en paralelo, la lógica sagrada que se transmite por línea familiar se deposita en el patriarca, puesto que él ha sido designado por la diosa de forma semejante a como lo hizo con Erictonio/Erecteo al momento de gobernar Atenas. Para quien no sepa, Erictonio/Erecteo son los dos nombres que tiene el primer rey de Atenas. Sigo. Así, el soberano/patriarca es, sin dudarlo, un portavoz de la voluntad de la divinidad. Para cimentar aún más profundamente esta asociación con la corriente interpretativa helenizante que se espera de semejantes roles protagónicos, las evocaciones de los enfrentamientos previos a la época de la diégesis inicial, 1986, harán un particular hincapié en la condición europea de la inmensa mayoría de los santos, con excepciones muy puntuales. En lo referente a los roles centrales, Atenea y el patriarca serán respectivamente italiano y mubiano, estoy hablando de la Guerra Santa del siglo XVII. Saya, por su parte, declara haber nacido en el pueblecito anónimo donde está el orfanato en el que también se halla el futuro caballero del Pegaso Tenma, aunque no debería haber visto la luz en la península, sino en los pies de la estatua que se encuentra encima del santuario. Ella entonces oficiará inconscientemente de puente entre los designios tradicionales y ejercerá sobre ellos un mínimo de tensión para intentar frenar la batalla mediante el menor vertido de sangre posible.
Por su lado, el patriarca de aquella época, Sage, pertenece a la raza de quienes sobrevivieron al cataclismo que destruyó el continente Mu, y como sobreviviente de la Guerra Santa anterior, a la que debe dirigir en calidad de sumo sacerdote, carga con todos aquellos conocimientos que serán útiles para el desarrollo positivo de la confrontación en la que deberá dirigir en no pocas ocasiones al ejército de la diosa. Ambos, en tanto que la época establece una locación claramente eurocéntrica para el desarrollo de los enfrentamientos, se retroalimentan mutuamente con cada uno de sus rasgos, magnificando el costado que aparece más vinculado con los valores considerados de factura clásica. Así, Atena, en virtud de su sacralidad y su mayor cercanía histórica con el espacio cultural griego, subyuga bajo su prisma interpretativo los consejos y apreciaciones de su patriarca. Al mismo tiempo, este acata sin mayores discusiones estas decisiones, aunque no le gusta, aunque no deja de actuar por su cuenta para resolver cierto número de dilemas que pueden ser aún inmanejables para la joven dignidad. De esta manera, el conjunto de los santos, bajo las órdenes de ambos, se ve inclinado claramente hacia los procederes de Atena, tanto por su lugar en la economía simbólica del santuario, como porque su proceder se ve espejado en un número específico de caballeros de origen heleno, que se presentan como modelos a seguir por todos los demás, como es el caso de Sísifo de Sagitario, Regulus de Leo, o incluso el de Aspros y Deuteros de Géminis. Cada uno de ellos demostrará una virtud determinada entre las que el propio Platón determina como centrales en un ciudadano que se precie. Así, el santo del león representará la valentía, puesto que se dice de él que ha nacido para combatir. Los guerreros protegidos por Castor y Pollux representarán la moderación, aunque no lo parezca, en tanto que su propio contraste genera el tan ansiado equilibrio entre los extremos. Y por último, Sísifo será quien encarne la sabiduría, en mayor a su mayor edad y consecuente conocimiento de las normas internas que rigen la existencia de los caballeros. Huelga aclarar entonces que Atena, en tanto que resulta la manifestación corpórea de aquel Axis Mundi que representa el santuario, posee dentro de sí la virtud señera de la justicia, que rubrica todos sus actos, realizados siempre en pos de la humanidad, que representa la manifestación inequívoca de lo que dentro del santuario se entiende por el bien mayor. De esta manera, las guerras encaradas por ellas se entienden siempre como batallas justas, no movidas por la ambición ni el deseo de dominio, como la de Poseidón, o siquiera el deseo de venganza por la maldad de los humanos, como la de Hades. Las peleas que encabeza, por ende, estarán siempre coronadas por el éxito incuestionable. La ética bélica helena conformará este trasfondo a través de las 4 virtudes cardinales para que no quepa duda alguna en ninguno de los bandos combatientes de las causas y consecuencias de semejantes líderes. Ahora bien, la Guerra Santa que da comienzo en septiembre de 1986 atraviesa un fuerte reenclazamiento que afecta de un modo central a la forma de comprender a los caballeros y de que estos se construyan a sí mismos. Ante todo porque el intercambio generacional propicia, de acuerdo con Foucault, que, cito, las relaciones de poder, en tanto relaciones de fuerza, enfrentamientos, sean siempre reversibles. Fin de cita. La manifestación más evidente de esta condición de mutabilidad será justamente que los ejes de la estructura del santuario los constituyan 2 personas que a priori deberían hallarse en los márgenes de lo que se considera representativamente griego, Doco de Libra y Gion de Aries. De acuerdo con sus propias palabras, el primero de ellos proviene de la montaña Luyan, en China, pues es a donde se lo destina para vigilar el ejército de Hades, y el segundo como su maestro Hakure de Altar y su hermano el antiguo patriarca del continente Mu. De esta forma se comprende que Atena ha querido depositar en ellos una continuidad ideológico-marcial basada en lo que ella misma ha visto como constitutivos de ambos santos y por ende en la línea de pensamiento y acción propugnada por ellos a lo largo de la guerra. Pero no obstante, las circunstancias del renacimiento de la diosa hallarán el santuario invadido por una corriente de pensamiento impregnada por un cosmopolitismo que será muy resistido por los propios integrantes del colectivo que conforman los caballeros helenizantes, entre comillas. Es decir que, si bien es cierto que el nuevo patriarca está en mejores condiciones que Sage para cumplir su cometido, en tanto que conoce la historia más profunda de todos los clones que han pasado por sus manos, sus decisiones estarán atravesadas por la conformación de la comunidad establecida previamente, que prescinde de lazos sociales del tipo nacionalistas para privilegiar las condiciones ético-morales de los aspirantes a santo. De esta manera son las creencias del propio patriarca las que influyen en sus interpretaciones y en consecuencia permite que pueda darle lugar a todos aquellos que conforman la colectividad plurinacional de los santos, al menos hasta el advenimiento de la tradición de saga. En efecto, como afirma Mu, caballero de Aries, mientras los altos culminan la batalla contra el falso patriarca, cito, quien sea electo como patriarca debe destacarse por sus técnicas, su cuerpo y su alma, fin de cita, lo que implica que todos los que estén bajo su patrocinio deberán asemejarse a él de la misma manera que él es semejante a Atena. Por eso resulta revelador el descubrimiento de la felonía del caballero de Géminis, en tanto que es gracias a eso que acontece la sucesión de sucesos que provoca el exilio inesperado de Sabor y Kido, es decir, la Atena de la época. Así, de acuerdo con las narraciones canónicas de aquel enfrentamiento, Aior de Sagitario rescata a la diosa de ser asesinada por Saga y, ante su próxima muerte, decide entregarla al millonario Kido para que se encargue de su crianza. Como consecuencia, el crisol de influencia del santuario actual se acrecentará, en tanto que la joven diosa será criada de la usanza nipona, gracias a su abuelo, y de modo equivalente a la Saintia, en lugar de hacerlo de acuerdo con los cánones que se suponen adecuados para una divinidad semejante. De hecho, la desaparición de Atena de su ámbito de influencia natural propiciará la construcción de una comunidad sémica dividida en 2, en donde la más importante acabará siendo la foránea, en tanto que es alrededor de ella, puesto que la reencarnación verdadera de la diosa
¿sí? Que se aglomerarán las fuerzas vivas del santuario. Dokushirón, por tanto, como poseedores del saber de las guerras pasadas, acabarán asimilándose a aquel grupo, haciendo centrales un número de rasgos que se asemejan a las corrientes filosóficas en boga en sus respectivas comunidades, pero a través de su subterfugio retórico, encubiertas como grandes virtudes bélicas inherentes a la condición de caballero. En este sentido, de acuerdo con la premisa de Humberto Eco, los santos de Libra y de Aries estarían nada más y nada menos que traduciendo el mundo propuesto por Atena a quienes forzosamente han devenido los nuevos protagonistas de la historia. Ambos de este modo se colocan como interpretantes de un mundo que es ajeno a las formas tradicionales, pero que de un modo semejante se construye sobre bases conocidas por ambos grupos, el tradicional y aquel que viene a ocupar su lugar. En este sentido, las nociones de justicia y sabiduría estarán encarnadas a la vez por el santo de Aries, quien conoce el pasado y gracias a él lo porvenir, y reconoce en sus signos constitutivos el valor de lealtad que conlleva pegarse a la sabiduría de quienes la aportan. Y por otro lado, vindica la justicia como la columna vertebral de todo enfrentamiento marcial. De esta manera, cito, el subordinado no ahorrará esfuerzos para facilitar la concreción de las metas del superior, fin de cita, sobre todo teniendo en cuenta que aquella, en tanto rectora de los comportamientos de sus soldados, preconiza la ausencia de toda forma de violencia y el respeto por toda vida. Por otro lado, el santo de Libra, como no podía ser de otro modo, se apropiará de la valentía y de la mesura, aunque no lo parezca, en ese orden y con un considerable lapso de tiempo de por medio. La primera de estas virtudes aparecerá a lo largo de todo su desarrollo como guerrero, en tanto que es más fácilmente asimilable por los esquemas narrativos de todo manga shonen, como dijo Joana. Y al mismo tiempo, por la inmensa mayoría de formulaciones, me quedan 2 minutos, ya lo sé, por eso estoy leyendo rápido, ya termino. Tranquilo. Sí, pero Pero si no, tome aire. no llego. Y al mismo tiempo por la inmensa mayoría de formulaciones del confucianismo japonizado. Por esto, a la par de su grado de coraje creciente, así también dará crecimiento su impulsividad, magnificada por la sangre de Atena que recibe al final de la contienda. Pero justamente será esa cualidad la que lo hará acreedor al misofetamenos y a través de él a la necesaria mesura que como caballero anciano deberá demostrar a la hora de otorgar consejo y soporte a los guerreros de la actual Guerra Santa. Así la influencia mutua de ambos santos acabará siendo en realidad las palabras de la diosa, cuando les solicita a ambos, en el siglo XVII, vincular esta era al futuro. El futuro del siglo XVII, encarnado en los caballeros que ellos mismos han escogido, estará asignado por la sombra de la antigua Atena, pero al mismo tiempo será su encarnación actual, junto con las influencias que ellos colocarán incluso en un estadio superior al de la mismísima deidad, a causa de su mayor antigüedad dentro del recinto sagrado, los que diagramarán los modos de ser un buen caballero. La adscripción de estos guerreros a las corrientes filosóficas que conformaron las bases del andamiaje ético-moral de las islas resulta reveladora, en tanto que gracias a ellos es posible que los diversos lectores modelos del manga estén en condiciones de comprender los elementos más cercanos al helenismo de su propio continuum cultural. En palabras de Shirokawa, ¿sí? El budismo, perdón, lo cito en inglés que lo tengo más rápido, Buddhism as a career of Confucian teaching demonstrates Buddhist support for king and society. They be able to show flexibility in the means used to propagate the faith. El sincretismo resultante de la propagación de ambos credos en simultáneo, puesto que de acuerdo con esta visión depende del uno del otro, va a generar un elemento de importancia ejemplar, tanto que es gracias a él que se vuelve posible comprender a Japón como un todo uniforme, cohesionado en torno a una presencia sagrada que no deja de ser un producto de este mismo sincretismo. La simbología puesta en práctica por los santos de Libra y de Aries, por lo tanto, prevé la constitución de un universo cercano a la lógica cultural griega, pero al mismo tiempo lo suficientemente relacionado con el complejo entramado cultural nipón para que sea este último el que aclare los puntos oscuros de la situación ético-filosófico-cultural que plantea el universo griego, como eventos previos a la época de su protagonismo absoluto. De esta forma, además, se asegura la continuidad de toda la tradición ancestral, codificada tanto en las armaduras como en las locaciones que garantizan la absoluta legitimidad de un conjunto de signos. Justamente, acercar la constitución de un mundo ficcional alejado en el tiempo y en el espacio, cito, produce un habla plenamente, es decir, política al comienzo y al final, fin de cita. Y así será lo suficientemente poderosa como para lograr la cohesión de los lectores con los personajes, de forma similar a la que las fuerzas vivas de ambas religiones fundantes lo han hecho con la sociedad del archipiélago. De esa manera, la fuerza de sugestión de los propios mitos griegos, que conjuntan a todo el ámbito cultural de la Hélade alrededor del Olimpo y de la zona cultural mediterránea, será semejante a la del país del sol naciente, y por ende sus resultados serán de forma esperable centralmente similares. No solo porque Atenea resulta asociada a la suerte de toda la ciudad, y no solo a la casa real, cosa que también sucede con Amaterasu en el panteón shintoísta, sino porque justamente a raíz de ese lazo de la divinidad con su pueblo es que el lector promedio podrá comprender la importancia de los caballeros para con su diosa y viceversa. De esta forma, cranear la ausencia de la divinidad por un tiempo lo suficientemente prolongado hará que tal protección sea comprensible como un elemento sociocultural adaptado de las lógicas religiosas niponas y adoptado por Saori Kido, en tanto que también es japonesa, antes que un dispositivo de identificación pura y exclusivamente heleno. Para concluir, por fin,
En la historieta, las palabras son reemplazadas por imágenes mentales simplificadas, en palabras de Steinman. Y en este caso, Kurumada logró una estrategia sumamente simple, a la vez que productiva, para comprender un infinito número de rasgos pertenecientes a la más pretérita cultura de su propia nación, o al menos lo que la historiografía oficial de ese país suele hacer pasar como tal, para captar la atención de sus lectores, a la vez que establece un código de lectura de clara interpretación para comprender la lógica interna del santuario. La equivalencia planteada por la diégesis entre las islas y la península justificará entonces a los dos personajes bisagra entre los grandes arcos argumentales por ella propuestos, y al hacer girar alrededor de ambos las lógicas metamórficas, estimará la posición de poder en la que son colocados al final del primero de los relatos macro. La ausencia del caballero resulta entonces necesaria para constituir un legado cultural uniforme en el que primen los valores que acaban siendo característicos de Aries, puesto que este los retoma de una lectura en extremo profunda de la historia y el desarrollo de las guerras santas y sus protagonistas. Equiparar a Gion en tanto caballero y patriarca a la vez, con el lugar en el que se coloca Japón en las lecturas tradicionales acerca de su evolución cultural, es por ende un subterfugio a plena luz del día. Las lógicas morales y religiosas de la obra completa, derivadas de la equidistancia en la que se coloca su protagonista respecto del confucianismo y del budismo, harán tanta referencia al Japón premoderno o a la época de la restauración Meiji, tanto como pueden hacerlo con el proceso del sincretismo ateniense, la gestación de la ley de Licurgo en Esparta, o la ética guerrera que en mayor o menor medida resulta común a ambos. Solo que sus actores serán deliberadamente ambiguos a la hora de retomar sus influencias y facilitarán en consecuencia que puedan ser entendidos de la forma que resulte más adecuada al efecto, y por ello conformar la comunidad de guerreros necesaria para detener las sucesivas amenazas en donde ellos lo crean conveniente, es decir, alrededor de una pequeña niña italiana o de una adinerada joven nipona. Erigir tales asociaciones intra y extradiegéticas así les será tan intrínseca como su propio cómic. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Robert, por tu participación. Bueno, abrimos entonces el espacio para preguntas. Ahí, por ejemplo, le decían a Hernán, Jimena Recha, bueno, le pedía si era posible acceder al texto para poder compartirlo. Y bueno, en este momento invito a, bueno, en realidad a todos, digamos, no solamente el público, sino también a los ponentes, si quieren hacer consultas, pueden escribirlas al chat, o no sé si pueden abrir el micrófono o no. Sí. Creo que no, pero compartirlas en el chat y bueno, y si no, yo hago también, digamos, o sea, una pequeña reflexión. Bueno, ahí justamente le contestan a Jimena que puede buscar al margen literatura en internet, el link. encontrar justamente, bueno, que es el canal de Hernán de YouTube donde están sus trabajos y seguramente estará este también. Bueno, no sé si alguien quiere empezar. Este es el momento incómodo. No, a ver, permiso, paso el chivo. Sí, No, tengo un yo canal no. de YouTube donde ahí subo varias de mis ponencias, se llama El Margen Literatura. Además hay cursos que tengo acá con el caballero que acaba de exponer. Y tengo entrevista a Jonathan Muñoz, que también la pueden escuchar. No está publicado el artículo todavía, así que si pueden citar por YouTube, yo chocho de la vida. No, yo empiezo el comentario. Justo Jacqueline y Jonathan terminé de ver Westworld, no sé si la conocen, es una serie en HBO, y es lo que dijeron, porque además de que pasa en un supuesto isekai futurista, es un juego, todos son androides, etcétera, una de las protagonistas es la madama del bullying, del salón, sería del salón, que es de las primeras que cobra conciencia y tiene como un poder que llega a controlar las mentes de los personajes. Y en la segunda temporada, sin spoilear demasiado, los personajes se trasladan a un otro parque de diversiones que es Shogun World o algo así se llama, pero es en el periodo Edo, y también hay un alter ego de la madama que es lo que sería la jefa de las geishas. ¿Cómo está ese imaginario de que las geishas son prostitutas cuando en realidad la labor de la geisha es tanto más complejo, ¿no? Y hoy en día tenemos las damas de compañía, que eso, Jonah se ve muy bien en Gintama, ¿no? De que son otra cosa, no son prostitutas y no es que ofrecen su cuerpo ni van a la penetración. No, me parece interesantísimo el trabajo y ver cómo ahí se cae que trabajan todo este tema de la sexualidad. Estás muteado, Jonah. Sí. Ya no está muteado. Así que empiezo. ¿Contestás vos o contesto yo? Dije que estabas muteado, así que empezaba yo. Ah, bueno. Dale, hacelo vos. Pero sí, el tema es que hay una dualidad que pertenece a Latinoamérica,
casi como específicamente porque fuimos colonizados por los españoles y ellos estaban imponiéndose, así como tanto como en la península como en nuestro territorio, esta idea, esta bifurcación del cuerpo femenino como la virgen o la esposa y la otra no existe, ¿ya? La esposa tiene que estar escondida, ser fiel, callada y no casi no moverse, no existir, un poquito como el velo, de hecho las españolas se cubrían el cabello, ¿eh? Y eso lo quisieron imponer a las culturas indígenas, borrando todo rastro de sabiduría, rasgos ancestrales y la reproducción de una cultura. Entonces, para los territorios conquistados, me refiero tanto a Estados Unidos como Latinoamérica, como Gran Bretaña y España, que son también naciones plurinacionales, ¿cierto? Donde dentro de sus propios territorios tienen ciertas tensiones, Irlanda con la corona, etcétera. Dentro de estos territorios conquistados, ellos imponen esta situación, pero no tiene nada que ver con lo que pasa en otros países o con lo que pasó en otros países donde sí existía donde la sexualidad no estaba especificada para el matrimonio y reproducción y la prostitución, ¿ya? Y dentro de todos estos otros territorios nosotros lo estamos viendo como un otro, siendo que somos nosotros los otros, como eh, yo creo que eso sirve mucho para lo que es la mediación, cuando uno presenta a los jóvenes este tipo de producciones, también poder hablar de que nosotros lo estamos leyendo desde una especie de catolicismo, la visión de la prostituta. La misma definición de la RAE es súper acotada, ¿cierto? En tanto, hay en otras culturas, las mujeres solteras pueden tener muchas otras funciones sociales que solo la reproducción y solo la satisfacción de las necesidades masculinas, ya sea la cocina, la costura y las otras, la lavandería, que fueron como los márgenes que se le dejan a la mujer para no ejercer. Y también, por otro lado, el tema de que la prostituta es alguien que merece no merece como piedad. Consideración. Claro, es un cuerpo abyecto, es un cuerpo que no es tan digno como el tuyo, digamos. Esas dos filosofías pertenecen específicamente a nosotros y son de nuestra coordinación, y es como de nuestra, no, la palabra coordinación, de nuestra cultura. Cultura. Claro, estamos leyéndolo y tenemos que tener un poco la soltura de que estas definiciones no existen en otros lados. Somos solo nosotros, nuestro pequeño rinconcito latinoamericano, el que tiene esta tensión así como de... Claro, lo que pasa es que ahí vamos perdón, a mí me parece que vamos justamente a lo que dio inicio justamente a la mesa, algo que yo había mencionado al principio, las condiciones de recepción. Las condiciones de recepción de determinado producto cultural o de los imaginarios que en este se trabajan, están en nosotros. Siempre la gran pregunta, bueno, yo soy licenciada en comunicación social, la gran pregunta es dónde se encuentra el significado, en la obra o en los receptores. Si el significado está en los receptores, hay tantos significados posibles como receptores hay, y incluso, digamos, mediados por el espíritu de época o por el mismo receptor, según el momento y según la hipertextualidad que ponga en juego en aquel momento. Entonces eso es algo muy complejo. Yo pensaba, por ejemplo, en relación al trabajo, por ejemplo, de Hernán, que tocaba lo exótico y la idea justamente del Isekai, de un Isekai muy diferente al de que trabajaban Jonathan y Jacqueline, y más emparentado temporalmente, si se quiere, a Saint Seiya, aunque no tanto, porque ya los 15 años de diferencia entre las dos obras, bueno, en algún punto se hacen notar, como por ejemplo para ellos Borges probablemente debe ser lo exótico, como para nosotros puede ser lo exótico el recurrir a determinado simbolismo, como puede ser, bueno, la geisha, o incluso la misma cultura grecolatina,
¿no? Que para nosotros eso es lo exótico. Y como para, por ejemplo, en el caso, bueno, de Borges, para ellos debe ser lo exótico. Y ahí es donde me parece que se encuentra la riqueza del manga anime, que tiene esa forma de mixturar todos los elementos, crear una historia que no sea a su vez vulgarmente explícita, ¿no? Que te esté diciendo, bueno, acá tenés que entender tal o cual referencia, cosa que desde un punto de vista particular en Occidente muchas veces se trata de imitar, pero burdamente, porque está puesto de una forma como para que vos tengas que entender la referencia, en alusión al famoso meme del Capitán América, ¿no? Pero que los japoneses desde mucho tiempo atrás siempre hicieron muy bien y que yo creo que eso fue lo que les dio el éxito mundial. Irónicamente, todo eso no se hacía para triunfar en un mercado exterior, lo hacían para ellos mismos, porque ahí está el gran error, pensar que, digamos, que el manga anime sea una cosa hecha, digamos, o sea, en base o a elementos tradicionales japoneses, como los ojos o todo ese tipo de cuestiones que siempre se mencionan, y no, nada que ver, pero al mismo tiempo era dirigido a ellos mismos. Todas esas contradicciones que hay desde el punto de vista, ahí sí, de la producción, pero que con la multitud de receptores que hay y la gran lecturas de épocas que hay, digamos, hay que pensar que por lo menos llevamos 25 años de consumo del manga anime en, llamemos, en Occidente, o por lo menos en Latinoamérica, si no quieren, digamos, tocar todos los consumos en Europa, que es a donde llegó primero, y como todo eso siempre entra en contradicción para un público que incluso a lo mejor no logra captar todo esto. Bueno, esto un poco para poner en contexto a la gente que nos está viendo en este momento, ¿no? No sé si alguien quería agregar algo más. Jonathan. No sé, sí, que había sacado el micrófono para hablar. Diga algo. ¿Qué? No, te queremos escuchar, Jonathan. Bueno, Sí. sí, a ver, primero que nada también hay que entender que lo que nosotros consideramos, a ver, el Isekai parte del mismo lugar, del mismo punto siempre, que es Alicia en el País de las Maravillas. Siempre va a partir de ahí. Lo Tanto exótico. las fantasías nuestras como las fantasías de ellos, de traslados de un mundo a otro, nacen con, bueno, el sexualmente dudoso Lewis Carroll, o mejor dicho, el sexualmente polémico Lewis Carroll, mucho mejor, ¿sí? Y con esa narrativa de trasladarse a otro mundo, comienza una suerte de construcción de cómo podía llegar a ser eso, ¿no? Ese imaginario del otro mundo, que es una idea muy nuestra, para decirlo de alguna manera, muy cristiana, el hecho de la existencia de otro plano. Para los japoneses no existía otro plano porque terminaban todos o en el samsara o directamente en la casa de Enma Daio y bueno, las almas quedaban ahí, ¿sí? No había un afterlife, ¿sí? ¿Se entiende? O por lo menos el afterlife no era como nosotros que, bueno, consideramos que estar entre, bueno, entre el horno y contemplar a Dios, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, es una relación de Esa continuidad, cuestión, digamos, entre los una cosa y japoneses otra. terminan experimentando y mucho con el tema del Isekai, ¿sí? Durante la época de los 30, 40, hubo un montón de copias clónicas de Alicia en el País de la Maravilla. Digo copias clónicas porque eran desde personajes llamándose Alicia y siendo japonesas, hasta directamente terminadas como, bueno, una japonesa común yendo hacia otro lado, ¿sí? Aparte, y esto no se separa de lo que era la narrativa infantil, también hay que acordar de esto siempre, ¿sí? Era una cuestión infantil el escapismo a otro planeta, a otro lugar, ¿sí? Todo esto detona de algún punto en los 90, 80, 90, ¿no? Y da la casualidad que también detona en el mismo momento en que Japón entra en la famosa estanflación, en la famosa crisis de la crisis ética, entre comillas, cuando se desplazaban entre sí los primeros ministros. Sí, el estallido de la burbuja. ¿Qué? La El explosión. estallido de la burbuja. Por eso el Hazard, que sale en el 92, es un punto de quiebre para mí, porque es más allá de lo que haga Fujiki Yugi, o lo que haga Scaflowne o Inuyasha, esa gente volvía a su mundo, estaba constantemente conectada en su mundo. De hecho, Inuyasha creo que van y vuelven Todo el constantemente, tiempo, sí. todo el tiempo.
En cambio, Guerreras mágicas, Rayar, ¿no? en el Hazard, el protagonista termina encontrando su propio devenir dentro de ese mundo, ¿sí? Si bien algunos de sus compañeros se tienen que ir, él no se quiere ir de ese lugar, ¿sí? Termina descubriendo que el otro mundo era mucho mejor que el mundo actual. Digimon Tamers es como también, tal vez sea el último hijo del Isekai pensado para niños, ¿sí? El último viaje aliciaco, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y creo que a partir de Haku, a partir de distintos tipos de Isekai que aparecieron en el hentai, que creo que quedaron acá afuera, porque la verdad, meter cochinada a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Un día del estudiante, no queremos eso. No, obviamente no. Meter cochinada a las 3 de la tarde no es cristiano. No, se ve por YouTube y nos cancelan, ¿no? Sí, no, obviamente, pero toda esa idea de la reencarnación como una chance nueva surge a partir de esto, ¿sí? Surge a partir de ese hombre sexualmente capado, económicamente destruido y socialmente insignificante que busca algún tipo de reivindicación por fuera, ¿sí? Un escapismo, sí, obviamente un escapismo, porque el personaje no va a hacer nada nunca para cambiar su vida actual, sino que encuentran la muerte y en el cambio en la transmigración de su alma una chance para hacer lo que él quiere, no para reformarse, sino para hacer lo que él quiere. Hay un montón de series en este aspecto, Mushoku Tensei sobre todo, que la dejé fuera también, es una de las series que es bastante polémica porque el protagonista fue un violador, era un acosador de menores, ¿sí? Y muere, y al morir termina encargando en un niño con extremado poder mágico y que empieza la serie, o sea, el tipo no cambia, no deja de ser un acosador. Más allá de que sea el héroe del viaje, no deja de ser un acosador. ¿Sí? Hay unas peores, Redo Healer, que también la saqué porque la verdad no da a poner eso. Literalmente es un tipo que reencarna, dentro de su propia vida reencarna, para ser o sea, en lugar de ser violados, es el violador. Y es una serie que es espantosa a nivel de narrativa, lo que plantea es completamente espantosa, ¿sí? Y en este contexto creo que se encajan las series que estuvimos trabajando nosotros. Es decir, cómo el propio Isekai ahora está descontestándose a sí mismo, ¿sí? Ya hubo algunas contestaciones, también la dejé afuera, pero vale la pena con Osuba, porque básicamente es una parodia entera al concepto de Isekai. Una serie que trabajó también Analía, la jefa, que se llama Outbreak Company, en donde el protagonista, en donde Japón descubre un agujero donde puede vender productos a otro mundo, o un mundo subdesarrollado, y el protagonista se da cuenta que va a ser más feliz en ese mundo subdesarrollado en lugar de regresar a Japón y termina rebelándose contra los japoneses, que lo querían invadir. O sea, a través de la venta y a través del tiro. Es una serie que es extremadamente compleja para leerla, porque encima de todo salió en el 2009, época donde se funda Cool Japan. ¿Qué es moco de pavo? Decir que un mangaka haya planteado la idea de que Japón estaba planteando un nuevo, ¿cómo se dice? Una nueva colonización a través de cultural, claro. ¿Sí? No es moco de pavo. Ni tampoco si pensamos que la serie que estaba parodiando esta serie puntual no es otra más que Gate, que también salió de la animación y que fue pagada en parte por los sueldos y el dinero de las Fuerzas Armadas japonesas. No es moco de pavo hablar de esto, ¿sí? Por lo tanto, hay como una suerte de que el Isekai, además de ser un género que crece y que constantemente está creciendo, también habla bastante de los escapismos y negociaciones e incluso intenciones del propio Japón, ¿sí? Por eso estas series son bastante interesantes. De hecho, si mal no recuerdo, ya que estamos hablando en un contexto en donde acaban de anunciar una movilización en uno de los países con mayor cantidad de armamento nuclear en el mundo, también hay que mencionar un poquito que hay un Isekai de Putin. ¿Sí? Okay. Recomendadísimo porque es una serie que tiene una particularidad y es que el protagonista, si bien es Putin y que vive hablando como Putin y vive haciendo cosas que solamente que nosotros pensamos que hace Putin, como montar tigres, tiene la particularidad de que el chabón lo que quiere hacer es gobernar.
¿Sí? ¿Se entiende? Es ultra poderoso, pero quiere gobernar y quiere hacerlo de la manera justa. ¿Sí? Por lo tanto, hay como una suerte de metamensaje de decir de algún tipo de enamoramiento o amor-odio entre los japoneses y Putin. Héroe o villano, como titularían en el diario de Spider-Man. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más, si no, bueno, nos vamos despidiendo. ¿Alguno quería hacer alguna última pregunta, cerrar con algún otro concepto? No, bueno, entonces le agradecemos, bueno, a todos nuestros ponentes. Les recordamos que, bueno, esta va a estar la grabación completa dentro de unos días, bueno, cuando finalice el Congreso de Alada en el canal de YouTube. Y bueno, les agradecemos a todos. Si alguien tenía que completar, ahí había recién estaba el registro para asistentes, tienen que poner por acá justamente nombre y apellido DNI. Si alguien no lo hizo, voy a dar tiempo para que lo completen. Y bueno, pero yo por mi parte, bueno, ya los libero. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, espero que nos estemos viendo pronto en alguna otra mesa. Listo, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Vamos.